Se dice que los científicos rusos perforaron un pozo que irrumpió en el infierno y liberó los gritos de los condenados. Existe una leyenda urbana en particular que asusta a mucha gente. La historia cuenta que en algún momento de 1989, científicos rusos en Siberia habían perforado un pozo de unos 14.5 kilómetros de profundidad en la corteza terrestre. El taladro penetró en una cavidad y los científicos bajaron algunos equipos para ver qué había allí abajo. La temperatura era de unos 1100 grados centígrados. Pero la verdadera sorpresa fue el sonido que se grabó. Solo obtuvieron unos 17 segundos de audio antes de que el micrófono se derritiera. Pero fueron 17 horribles segundos de gritos de los condenados. Convencidos de que habían oído los sonidos del infierno, muchos de los científicos abandonaron el lugar de trabajo inmediatamente. Así que la historia cuenta que los que se quedaron se llevaron una gran sorpresa aún mayor más tarde esa noche. Una columna de gas luminoso salió del pozo. Se desplegó la forma de un gigantesco demonio alado y se formaron las palabras "he vencido" en ruso. Y fueron quemadas en las llamas. Y yo soy el documentalista. Y esto es Los sonidos del infierno siberiano. A partir de 1989 la historia se reeditó en publicaciones cristianas más pequeñas, boletines y similares. Pero los principales medios de comunicación apenas le dieron publicidad. Algunos evangélicos y literalistas bíblicos citaron el incidente como una prueba de la existencia de un infierno físico. Una interpretación que parecía ser el consenso entre quienes publicaron la historia. La historia entonces adquirió el título popular de The Well to Hell, el pozo al infierno. La historia apareció justo cuando Internet comenzó a crecer y a medida que la leyenda creció, también lo hizo el número de desenmascaramientos. A estas alturas, Internet está saturada con al menos la misma cantidad de afirmaciones de que el audio o la historia es falsa y de que existe un hecho que la respalda. La primera aparición de la historia fue en 1989 con su primera publicación a gran escala por la Trinity Broadcasting Network. Esta red cristiana tiene programas de televisión, además de un boletín informativo impreso, y publicaron la historia titulada Los científicos descubren el infierno, en sus ediciones impresas y televisivas a finales de 1989. Poco después, publicaron una versión expandida de la historia que incluía el detalle recientemente reportado de la aparición diabólica que salía del pozo. Otros boletines cristianos recogieron la historia, incluyendo Alabanza al Señor en febrero de 1990 y Grito de Medianoche en abril de 1990 también. Pero no todos estaban de acuerdo. El primer hecho más obvio fue que no había tal perforación en Siberia. Sin embargo,
Había una en la península de Kola, en el noreste de Rusia, llamada Kola Super Deep Borehole, ubicado a solo 16 kilómetros de Noruega. El pozo de Kola está lo más lejos posible de Siberia y todavía se encuentra en Rusia. Algunos investigadores señalaron que el momento de la historia era sospechosamente cercano al de un artículo de la edición de agosto de 1989 de la revista Science, titulado "La perforación profunda europea deja atrás a los estadounidenses", en el que se habla del proyecto Kola y uno similar en Alemania. La ciencia explicó el propósito del pozo. Decía que, para los soviéticos, los agujeros profundos no son simplemente herramientas para probar la teoría geológica. Esperan más. Un beneficio adicional es la mejora de la tecnología de perforación. Otra es el conocimiento de los estratos más profundos debajo de los recursos minerales conocidos. Y siempre está el encanto del efecto Sputnik, la gloria de tener el agujero más profundo del mundo. Por lo tanto, algunos boletines cristianos rivales se mostraron más escépticos, señalando no solo los errores en la historia, sino también la falta de fuentes verificables de la Trinity Broadcasting Network para su historia. Christianity Today publicó un artículo que desacreditaba al Pozo del Infierno en julio de 1990, del que hablaremos más adelante, al igual que la revista de arqueología bíblica 2 meses después. Ahora, todo esto sucedió sin que nadie escuchara la supuesta grabación de audio. Nunca nadie presentó una o transmitió una en ninguna parte. No fue hasta 12 años más tarde, en el 2002, después de que la historia apareciera y desapareciera por lo menos 2 veces más en varios tabloides, que un corresponsal del programa de radio Art Bell Coast to Coast AM envió un correo electrónico en una grabación de audio. La carta adjunta decía lo siguiente: "Hace poco comencé a escuchar su programa de radio y no podía creerlo cuando hablaron de los sonidos del infierno esta noche. Mi tío me contó esta historia hace un par de años y no le creí, como uno de sus oyentes que descartó la historia como nada más que un relato fabricado por un periódico religioso. La historia de la excavación, la escucha de los sonidos del infierno, es muy real. Ocurrió en Siberia. Mi tío coleccionaba videos sobre lo paranormal y lo sobrenatural. Falleció hace poco. Me dejó escuchar una de sus cintas de audio que tenía sobre los sonidos del infierno en Siberia y yo la copié. Recibió su copia de un amigo que trabajaba en la BBC. Adjunto está el sonido de las cintas de mi tío". Bell luego tocó la grabación y desde entonces ha sido ampliamente difundida. Hasta el día de hoy, la historia se sigue informando de vez en cuando. Ahora con el sonido de apoyo, se ha convertido en una leyenda urbana firmemente establecida. Pero es verdad, no de acuerdo a Rich Buller, quien fue presentador de radio de Christianity Today en 1990 y quien escribió el artículo desacreditador mencionado hace un momento. La gente había estado llamando a su programa preguntando por la historia de la Trinity Broadcasting Network. Así que Buller y su personal investigaron un poco. Trabajaron al revés y siguieron todos los hilos de rosca que podrían intentar y encontrar si había una fuente original confiable. Esto fue lo que encontraron. TBN había dicho al aire que su fuente era un periódico finlandés llamado Amenusastia, que describían como una revista respetada. Un ministro evangélico en Texas, Schambach,
lo había encontrado y lo había enviado a TBN. Resulta que Amenushastia no era una revista científica en absoluto, sino una pequeña revista evangélica luterana que se publicó en Finlandia entre 1974 y 1989. Cuando Buller se puso en contacto con ellos para preguntarles sobre la historia, informaron de que un miembro del personal la había escrito de memoria, después de haber leído la historia en el periódico finlandés llamado Etelä Suomen Sanomat, en una sección que era para que los lectores contribuyeran con cualquier cosa que quisieran, sin verificación. Ese lector lo había visto en un boletín finlandés paranormal llamado Bael Tahat. Buller se puso en contacto con Bael Tahat, quien informó que la historia provenía de un lector que afirmaba haberla visto en un boletín informativo de California publicado por cristianos judíos llamado Joyas de Jericó. Nadie fue capaz de rastrear a Joyas de Jericó o verificar su existencia. Así es que el rastro se enfrió. Por lo tanto, no podemos verificar ninguna parte de la historia. ¿De dónde salió esa grabación de audio? Resulta que hay una explicación popular para ello. Muchos sitios de internet afirman que es una versión en bucle y en capas de este clip de audio de una película realmente terrible de 1972, Bayron Blood. Una comparación lado a lado sirve principalmente para convencerme de que Bayron Blood no es la fuente del audio. Sin embargo, hay por lo menos un video realmente bueno en YouTube, muestras seleccionadas del audio de Well to Hell, demostrando que está realmente en bucle. Escucha este clip del cineasta de YouTube Moscow Jade. Let's ping pong them, see if they sound the same. There's one thing I hate about people in hell, it's that they seem to be very repetitive. Sin duda alguna, el audio de Well to Hell reproducido en el show de Art Bell fue creado digitalmente por alguien en bucle y procesando algunos sonidos de gritos con mucho ruido de fondo. Ese archivo de sonido, el único que se sabe que existe de esta historia, es un engaño. Hay millones de grabaciones de gritos y ruidos de multitudes para que el embaucador haya podido elegir. Si usó o no Bayron Blood es discutible. En algún lugar hay una sola persona anónima que escribió por primera vez una historia de fuego y azufre y tormento eterno. Esa persona apenas podía imaginar hasta dónde llegaría la historia y hasta qué punto los investigadores la descifrarían más de 20 años después. El público siempre está hambriento de una nueva leyenda urbana y siempre más dispuesto a aceptarla que a verificarla. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Los sonidos del infierno siberiano. Saludos especiales para Oscar Hernández Cisneros, Enos DJR, Eric Huerta, Juan Carlos Campos Argume, Katy Senpai, Averly Tali, Luis Islas, Tacha Melisa Bonilla Guzmán, El Charlie 31, Iván Lozano,
Elías Cuminao, Jessica Cernaque, Yesenia Mamani Mendoza, Yomi Oficial, Alejandro Jonathan Jaro, De Soertan, Paz López, Mochoche y Israel Compadres, Jonathan Aguirre, Samuel William Zurita Moy, José Luis Guzmán, Eterna Moreno, Moisés Alcalá, Uriel May, Carlos Aparicio, Bebe, Fausto Figueroa, Bárbara Ríos, Albert Cruz Alago, Sandra Ramírez, Joana Sarmiento Gutiérrez, Edner Guillén, Peter KNT del Luf, Jesús Sevilla, Darwin Jaramillo Camacho, Oseuca Daniel Vargas Sumaeta, Lucifer Estrella de la Mañana y Shadow Moon. Gracias y hasta la próxima.